cada uno seguramente va a tratar de recopilar esos papeles, esos antecedentes que tiene, y si no, lo buscará en internet, si no se lo dicto. Pero técnicas de conteo, básicamente, ¿qué son? Son como estrategias que aplicamos en probabilidad y en estadística para poder llegar a los resultados. Pero tenemos que desarrollar, cuando aplicamos esas estrategias, lo que tenemos que hacer es interpretar, lo que hablábamos al inicio, interpretar aquellos problemas que nos exigen la aplicación de una técnica determinada. Entonces, como técnicas de conteo, hay bibliografía que habla de 5 técnicas de conteo. En realidad, ¿cuántas vieron ustedes que recuerden? ¿No se acuerdan? 3. ¿Y cuáles son? Permutación. 6, me dice Natán. Bien. Era permutación, combinación y variación. Exactamente, ¿no, Danilo? Y era algunas con repetición y otras sin repetición. O sea, exacto, por eso aplican, por eso la contestación de Natán fue 6. Está espectacular. Pero además de eso, mucha bibliografía habla de que existen 2 técnicas más de conteo, que son las del principio de multiplicación, el principio multiplicativo y el principio aditivo. En realidad nosotros vamos a ver los 2, pero sin darnos cuenta que vemos los 2. Vamos a aplicar estas técnicas, las que mencionaron, pero vamos a ver esos 2 porque en realidad esos principios, lo que tenemos que tener claro cuando enfocamos y elegimos la técnica de conteo que vamos a usar dentro de las 6 que mencionó Danilo, nosotros tenemos que ubicarnos en que ese principio puede ser lo que obtenga o al resultado que llegue. Voy obteniendo información parcial. ¿La voy a multiplicar o la voy a sumar? Se la van a responder. Es simplemente una pregunta burda, expresada burdamente, pero para que vean por qué ocurre que algo se suma y algo se resta. Lo que hay que tener como un tip es que lo que tiene que ver con el principio multiplicativo de multiplicación, que ahora se los voy a dictar, tengan paciencia porque este tramo tiene cosas para dictar y por el otro lado algún ejercicio que voy a desarrollar en la pizarra. Pero la cuestión es que el multiplicativo lo que hace generalmente está vinculado con actividades o con ejercicios que son de proceso. O sea, ¿cómo puedo decirles? Voy a una heladería, me ofrecen tal cantidad, voy a seleccionar, voy a elegir un helado. Hay tal cantidad de gustos o de sabores. De esos sabores, a su vez, se desglosan en conos sin fruta, conos sin chocolate. Bueno, todo eso es un proceso que lo que hace es que ustedes tengan que ir multiplicando lo que van obteniendo en cada etapa del proceso. Porque en cada etapa ustedes fueron eligiendo algo diferente o algo que los hace llegar al resultado final, de la cantidad que les piden. Van a ver que en este primer tramo del cuadernillo, lo que se les pide no es, ya después vamos a pasar a probabilidad en la siguiente clase, pero no es un porcentaje o no es la probabilidad de. Lo que se les pide es un número. Entonces tienen que responder a lo que se les pide. Nunca se embarren y nunca empiecen a mezclar ejercicios. Léanlos bien y se pide esto. ¿Qué es lo que se pide? Se pide un número. Entonces, en esta primera etapa, hasta los 2 ejercicios van a ver que se habla de solicitud de una cifra determinada. Entonces, ustedes van a ¿cuántos? Bueno, van a contestar a eso. Van a contestar un número, porque después vamos a ver qué características tiene la probabilidad. ¿Alguno recuerda algo sobre técnicas de conteo? Algo, no voy a preguntar nada, pero si simplemente más o menos las tiene frescas, si han desarrollado algo recientemente, por ahí cursaron, no sé cómo es la correlatividad, pero cursaron algo, cursaron combinación, cursaron algo recientemente y bueno, les trajo a cuento este tema de las técnicas de conteo.
tendría que volver de cero, las estuve repasando un poco, me parece excelente, buenísimo. Bueno, yo ahora iba a meterme en el Classroom, ya aparte de lo que les mandó Karina por mail, pero con la idea de ir activando, por mail no, por el mismo Classroom, de ir activando eso. Me voy a meter con las otras cosas que también tienen que ver con los criterios de calificación, que es importante que los lean, y los contenidos que vamos a desarrollar en la materia. Bueno, entonces ese principio de multiplicación lo que hace es ir multiplicando lo que voy obteniendo en cada etapa de mis elecciones, por ejemplo, en el caso que puse de los helados. En los otros casos no. En los otros casos, en el caso del principio aditivo, que yo no lo voy a dictar, el principio aditivo lo que hace es, bueno, ocurre que son cosas diferentes. O elijo chocolate con crisps o con, no sé, azucaritas o con fruta, o elijo esto. Entonces, ocurre una cosa y luego puede ocurrir otra. En ese caso, lo que se hace, no hay un proceso secuencial. Hay un proceso como de disgregación. Entonces, en un lado tengo determinada elección que tengo que ejercer y en el otro lado tengo otra determinada elección. Entonces, en el secuencial, el segundo paso que yo ejerza o el segundo paso que yo elija va a estar condicionando al primero de alguna manera. No es la palabra condicionando, pero va a estar afectando, mejor dicho, al primero. Por eso se multiplican. ¿Sí? Lo vamos a ver y vamos a ver después en un esquema de árbol que es mucho más simple de comprender. Entonces, pongamos, voy a salir, mi rostro va a desaparecer, así me voy a la pantalla. Entonces, pongamos principio multiplicativo o de la multiplicación. De las dos maneras lo pueden encontrar. Y les dicto un problema. Problema 2 puntos. Les parecerá muy de jardín de infantes, les parecerá muy de primaria, pero lamentablemente en todas las cursadas de esta cátedra se van a encontrar con esta exigencia del punto y coma, de los 2 puntos. ¿Por qué? Porque justamente lo que está sembrando en ustedes es que hagan lo mismo cuando van a interpretar un ejercicio. O sea, respeten las comas, porque muchas veces van a ver que hay enunciados capciosos, y no porque uno los proponga, sino porque están redactados en forma capciosa. Problema, 2 puntos. En una oferta de camisas, si voy rápido me dicen, en una oferta de camisas, se ofrecen las siguientes variedades, 2 puntos. Rayadas, coma, a cuadros o lisas. Coma. Estas, a su vez, pueden ser de mangas largas o mangas cortas. Y en 2 colores, 2 puntos.
azules o blancas. Punto seguido. La pregunta es, ¿cuántas camisas diferentes se ofrecen? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes, piénsenlo un ratito y a ver, ¿qué les parecería que harían ustedes? De operación, multiplicación. De operación, multiplicación. ¿Qué multiplicarías? Y según, bueno, las opciones que son rayadas a cuadros o lisas, son 3 opciones, por las 2 opciones que pueden ser de manga larga o manga cortas. Rayadas a cuadros o lisas. Sí, ahí tengo 3, lo multiplico por 2. Manga corta. Largas. Sí. Tenés 3, lo multiplicas por 2 y lo multiplicás o sumás, no sé qué Y haces. lo vuelvo a multiplicar por azules o blancas, que son 2. ¿Qué son 2? Esto me da 12. Si yo esto, ¿por qué lo sacaste así? ¿Qué te llevó a sacarlo así? No, bueno, eso es deducción. Lógica. Lógica, Exactamente. Manga larga. Bueno, esto responde a algo que se llama sucesos mutuamente excluyentes. Y esos sucesos, creo que ingresa alguien más. Y esos sucesos, buenos días. Y esos sucesos tienen que ver con que por cada una de estas opciones yo tengo esto que está diciendo el compañero, que no vi quién. Profe, ¿está mostrando pizarra o algo? ¿Estoy nuevamente mostrando? ¿Me ven? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? ¿Cómo no lo sé? No se ve. No se ve, profe. Pero, No, en ningún momento. En ningún momento. Vamos a ver, ¿se ve o no se ve? Ahora sí. ¿Ve cuando, esto del sonido tiene que ver con es una pantalla XP Pen y para mí tiene que ver con la conexión de la pantalla, porque es externa, yo no la uso de ningún aplicativo de acá bajado por internet o desde el Classroom. Bueno, entonces acá, ¿qué tiene que ver? El compañero dijo tres opciones que son rayadas a cuadros y lisas, y acá que tengo 2 opciones que son manga corta, manga larga, manga corta, manga larga, manga corta, manga larga. Y acá que tengo, en todos los casos va a pasar lo mismo, ¿no? Acá sigo abriendo, no me va a dar porque lo hice muy estrecho, sigo abriendo y en cada una voy a tener azules y blancas, azules y blancas. En ese caso acá tengo 2. Lo que hizo el compañero fue multiplicar 3 por 2 por 2 igual a 12. Entonces, las posibilidades que tengo, o las camisas diferentes que se ofrecen, serían 12 camisas. Entienden que la respuesta es un número, no es una probabilidad. ¿Sí? Sí. Pueden hablar, ¿eh? Pueden hablar. Sí, se entendió. Perfecto. Punto aparte. El que no entendió, chifle, porque yo voy rápido para poder tratar de dar todo lo que tenemos que dar. Profe, Dale. ¿cómo dijiste que se llamaba esto de sucesos mutuamente? Eso lo vamos a ver después. Ah, Sucesos mutuamente excluyentes implican que nosotros podemos utilizar cierto tipo de figura de análisis. Esto se llama figura de análisis y no puede faltar en ningún parcial, ningún examen. Ustedes se apoyan cuando lo requiere el enunciado, se apoyan, no porque se los pide expresamente, pero ustedes eligen algo y se apoyan en una figura de análisis, que puede ser una línea, cuando veamos varianza y esperanza, puede ser una línea, acá está la esperanza, y acá tengo la varianza de pronto. No importa, pero se tienen que apoyar en algo que les sirva para que el otro, ustedes siempre piensen esto, que el que lo va a leer no sabe, o sea, puede leer el enunciado, pero no sabe lo que ustedes están pensando. Entonces tienen que dejar por escrito lo que están pensando. ¿Sí? Y otra pregunta. Igualmente, bueno, ahora en este caso el árbol es pequeño porque son
Poquitas. pocas opciones, pero Claro. si en algún momento tenemos pues, 15 camisas, 15 modelos distintos, con 15 colores distintos y 15 Bueno, pues estilos. Onda, veremos. no hay que hacer el árbol entero. Por ahí con hacer Mm, 2 ramas y aclarar de que que se No, repite. Ah, no. no. Si vos haces un árbol, si vos adoptás un árbol, vos tenés que desarrollarlo en su totalidad. Lo que no quiere decir que según, no nos vamos a meter en eso por ahora, pero que según el tipo de eventos, según el tipo de experimentos, porque acá nosotros estamos experimentando. Esto fue para presentar el principio multiplicativo de multiplicación. Según el tipo de experimentos, vos vas a tomar una figura de análisis. No solamente está el árbol, existen otras. Entonces vas a tomar la que te convenga. Y si vos me estás diciendo que son muchas, la muestra que vos tomaste, esa muestra estadística que vos tomaste de una población determinada, te está diciendo que son 50 por muestra, bueno, vas a volcarte no en el árbol, porque si no el árbol se va a hacer un choclo. Ya les voy a mandar en algún momento, porque es una cosa que estaba pensando y después la vamos a conversar con Karina, tratar de ver si, por ejemplo, una cosa que se toma mucho, que son los anagramas en los exámenes, o al menos yo lo tomo, y hay otros profesores también que lo toman, ¿no? Pero bueno, a ver si no podemos experimentar un poco con ese tipo de cosas. Van a ver que el árbol se le hace muy grande y que tienen que apelar a otro tipo de soluciones. Pero existen para este tipo de eventos, existen otras soluciones, que ya las vamos a ver. Todavía no llegamos a eso, pero las vamos a ver. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Sí, sí. Bien. Seguimos, le sigo dictando. La cantidad de opciones puede contarse confeccionando un diagrama arbolado o de árbol. Es exactamente lo mismo. Arbolado o de árbol. O realizando el producto Profe, citado. perdón, ¿Está bien? ¿podría repetir ¿Cómo no? esta vez? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estoy abreviando para ser más rápido. La cantidad de opciones podría contarse confeccionando un diagrama de árbol o diagrama arbolado, también lo van a encontrar, significa lo mismo, o realizando el producto citado. ¿Qué es este producto? 3 por 2 por 2, 12 camisas. Punto seguido. Ello implica que las posibilidades representadas en el diagrama de árbol también pueden calcularse mediante el principio de la multiplicación. Perdón, profe, también que. Pueden calcularse mediante el principio de la multiplicación. Punto seguido. Es decir,
si la situación, es decir, coma, si la situación cuyas posibilidades que se calculan consta de varias etapas, coma, de forma tal que en la primera etapa, hay M, como está en la pizarra, M opciones, coma, en la segunda, N opciones, en la tercera, P opciones, y así sucesivamente, coma, el número total de posibilidades sería M por N por P. O sea, la cantidad sería igual a esto, la cantidad que me está pidiendo el ejercicio. El número total de opciones sería M por N por P. ¿Sí? No, por favor. Punto aparte. No es más que lo que hicimos, que es lo que planteó el compañero inicialmente. 3 por 2 por 2. Entonces ahora vamos a un ejemplo. Ponemos ejemplo abajo. Supongamos que una placa patente de automóvil tiene dos letras distintas seguidas de 3 dígitos. De los cuales el primero no es 0. Punto seguido. Pregunta: ¿cuántas placas podrían grabarse? Cierro la pregunta y entre paréntesis coloco alfabeto de 26 letras. Cierro el paréntesis.
Bueno, ¿qué se nos ocurre acá? Bueno, Sería lo mismo. Y para la primera letra hay 26 opciones. ¿Cuántas opciones por tengo? 26. Y 25 para la segunda. porque son Claro, repeticiones, entonces, son diferentes. Primera, segunda, tercera. Yo lo pongo así porque es una manera, visualmente es una manera de pronto como más, lo ven más de uno y más de aquellos que necesitan repasarlo profundamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas letras tenía? 26 letras, ¿sí? Pero la patente de cuántos, ¿cómo se conforma? Por 2. 2 letras que tienen que ser distintas. 2 letras distintas y ¿qué más? ¿Y el resto qué son? 3 números. 3 números. 3 números. ¿Se pueden repetir los números, profe? Esos no Em, lo dice. Entonces No, que arrancarían en 100. Menos Claro. el 0 en el primero. no lo sabemos. Bueno, arrancarían en el 100. Vos los 3 números que tenés, o sea, ¿cuántas opciones tenés? Los números van del 0, 0, 0 al 9, 9, 9, 9, se supone, y con todas las combinaciones o todas las combinaciones, aunque no estoy hablando de la técnica combinación que hay acá en el medio, ¿eh? Entonces, en el primer caso, ¿qué tendría? En la primera, tendría 26 opciones. 26 opciones. En la segunda, ¿cuántas tendría? 25. Menos 1. 25. En la tercera, acá, ojo, ¿cuántas tendría? 8. Solo una opción. ¿Por qué solo una opción? ¿Están 9. todos de acuerdo? 8. 8. ¿Por qué 8? Ah, no Porque es el 0, cero no perdón. puede ir. Es del 1 al 9. Del 1 al 9. 9. Es Ah, del nueve, 0. nueve. Chicos, en las patentes van del 0 al 9. Guarda. Dice que no se Pero puede. el primer número era 9. Pero el ejercicio dice que no. El ejercicio dice, ¿de cuántas maneras cuántas placas podrían grabarse si yo tengo 2 letras? Ya ahí puse, estos son letras. Acá tengo letras. 2 letras y contiguas, ¿qué hay? Contiguas, seguidas, hay 3 dígitos. Acá que tengo dígitos, acá tengo que poner números. Entonces, mi primer número, ¿cuántas Pero- opciones tiene? De los cuales el primero no es 0. Muy bien, entonces, ¿cuántas opciones tengo acá? Hay alguien que me lo contestó muy bien. 9. Juan lo contestó bien. Del 1 9. al 9 son 9. 9. Acá tenemos 10. Si el primero no puede ser 0, el primero que tengo es 9. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué pasa con los otros? ¿Cuántas opciones tengo en los otros casos? 10. 10 en cada uno. 10 y 10. 10 y 10, porque los utilizo todos. Listo. Bueno, ¿qué hago con esto? Multipliquen esto, ¿cuánto les da? ¿Y por qué principio de multiplicación? Por lo que seguimos aplicando el principio de multiplicación. Multiplico por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cuántas opciones tendría? Respuesta también en los exámenes. Respuesta, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? ¿Lo hicieron? 585.000. Perfecto. 585.000 que opciones, respondiendo a la pregunta que nos hacen, siempre. La respuesta tiene que ser coherente con la pregunta, siempre. Bueno, es una clara aplicación de lo que es el principio de multiplicación. Bueno, ¿se entiende ahí? Sí, perfecto. Listo, vamos. Variaciones, pongamos como título. ¿Puedo borrar esto? ¿Le sacaron foto? Sí, yo te pregunto algo en el dictado que me perdí una parte. Dale, te lo dicto de vuelta. Dijiste, mediante el principio de la multiplicación, Mm. esa parte hasta lo de las etapas, pero me perdí, creo que una oración. Espérate. Mediante el principio de la multiplicación. Punto seguido, es decir, si la situación Sí. cuyas posibilidades se calculan, cuyas posibilidades que se calculan, perdón,
Ujú. consta de varias etapas, coma. Listo. Ahí va. Ahí. Era eso. Era eso. Bueno, bárbaro, Gracias. buenísimo. Al contrario. Bueno, entonces, esto es nada más que un ejemplo de lo que es el principio multiplicativo, el principio de multiplicación. Ahora vamos a ir a cada una, o sea, ¿por qué se da? Porque se utiliza dentro de las técnicas de conteo. Y aunque haya muchos autores que lo ponen como una técnica más de conteo, esto en realidad es una constante que van a ver en muchas aplicaciones de lo que tiene que ver con las técnicas propias que nosotros conocemos de conteo. No se olviden que esto es un repaso de las técnicas de conteo, lo que igual va a tener la respuesta que corresponda cuando ustedes planteen los ejercicios que tienen dudas. Variaciones, abajo, problema, y tiramos un problema. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bien. Francisco, tenés el micrófono abierto. Así. Sí, yo escuchaba un sonido, pero no podía, como estoy con la pantalla compartida, no veía bien quién era. Bueno, problema, 2 puntos. Pregunta. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 4 personas? En 3 butacas, de ahí se me pegó lo de contiguas. En 3 butacas contiguas. ¿Entienden lo que significa contiguas? Una al lado de la otra. Correcto. Cierro la pregunta. ¿Qué es lo que haría cualquiera de ustedes? ¿Qué es lo que tengo? En primer lugar, Yo tengo variaría, Sí. sería 4. En primer lugar sería 4. ¿4 qué? Personas. Digo, 4 opciones de variación de las personas. Ahí está. 4 opciones. Muy bien. Segundo lugar. 3. 3 opciones. Y 2. tercero, 2. 2 opciones. ¿Cuánto me da esto? 4 por 3, 12, por 2, 24. Pongo lo que es, 24 opciones. O sea que esto, hay una tendencia, yo acá lo que puse fueron las personas, pero hay una tendencia a poner que estas son las opciones. ¿Sí? Y no son las opciones. Estas son como los elementos que yo tengo para ubicar. Entonces copiamos, abajo. Ven que son mini ejemplos, para poder interpretar qué es cada cosa. Punto aparte. Todos los grupos que se forman difieren entre sí, coma. Tanto porque cambian sus elementos, como porque cambia el orden en que se den. ¿El orden? En que se den. Aunque los coloque sería, ¿no? Algo así. En que se den. Entonces, ¿ustedes creen que, lo pregunto, pero lo vamos a escribir, es lo mismo que estén sentados así o que estén sentados? Esto parece muy tonto, pero es necesario tenerlo claro para los ejercicios que son más complejos. ¿Esto es igual? ¿Es lo mismo?
que esté A sentado al lado del B, sentado al lado del C, o C sentado del A, sentado al lado del B? No, depende. No. Claro. Depende. ¿De qué? A menos que haya otro criterio, sí. Depende si importa el orden en el que están. Ahí Claro, está. depende de eso. Nosotros vemos. Siempre son diferentes, pero como siempre son diferentes, lo que te está diciendo. Sí, la importancia es en quién está sentado o en qué orden están sentados, ¿no? Bien, entonces, si en el ejercicio, en el texto del ejercicio te dicen que el segundo sea, bueno, ahí ya te cambia la óptica, ya te cambia la forma de poder plantearlo. Vos no estás diciendo que le das importancia a que no dejen de estar juntos A y B, o no dejen de estar juntos B y C, y en ese orden, o que el tercero sea D, o que el primero sea C. Bueno, eso lo tenés que respetar. Pero acá no se planteó nada. Lo que te dice es de cuántas maneras se pueden sentar esas 4 personas. Y se pueden sentar de todas estas maneras. Si yo lo hago uno a uno, son las posibilidades. Si hago empiezo todas las A, o sea, ¿vieron como cuando hacemos con los dados? Empiezo con todas las A, tengo 3 butacas nada más. Bueno, digo B, C, B. Empiezo con todas las B y voy cambiando. Este será ABC, este será ACD, este será, y tendré más. Este será ADC, este será ABD, y continúo para abajo. Con esta forma de trabajar, muchos prueban el número del resultado final. ¿Pero qué? Siempre que sea un número chiquito. Si es un número grande es imposible. No se puede, no les da el tiempo para poder comprobarlo. Pero ¿se entiende esto que estoy planteando? Yo arranco con A, puedo después arrancar con B y después puedo arrancar con C. Y voy haciendo todas las combinaciones, todos los grupos que van a estar encabezados por A, B, C. El primero va a ser A, el segundo B, el segundo C. Y voy a tener que llegar a 24. Si quieren probarlo, háganlo, a ver si llegan a 24. ¿Sí? Entonces, punto aparte, con esta conclusión, Preguntaron por otro lado, no sé si lo quiere aclarar, ¿sí? ¿Por qué queda 4 por 3, por 2, por 1, que se van restando ¿Sí? una... ¿Cómo no lo voy a querer aclarar? Porque vos, lo dijo una compañera, al principio dijo 4, y yo le pregunté, ¿4 qué? Porque acá estamos hablando de personas y acá estamos hablando de butacas. Es necesario identificar que son elementos, que son lugares o que son otra cosa. En este caso, me dice que la que se siente acá tiene 4 opciones. ¿Por qué? Porque son 4 personas. La que se siente acá, ya una se sentó acá. ¿Cuántas personas me quedan? Me quedan 1, 2, 3. La que se siente en tercer lugar va a tener solamente 2 opciones. ¿Sí? Eso es la aplicación del principio multiplicativo. Va a tener 2 opciones, no va a tener más. Y ahí se te terminó, porque vos solamente podías ubicar esas 4 entre lugares. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Contesta la pregunta? Con seguridad, ¿eh? Sí, sí. No se puede sentar 2 veces, ¿eh, Roberto? No. Nicolás pregunta, perdón, el primero y el tercero, sí. Bueno, yo la verdad que los invito, que es una tontería, porque lo demás se empieza a complicar, los invito a que ustedes hagan esto. Que digan, a ver, ¿cuántas formas tengo para que el primero sea A? Porque acá determinamos 24 opciones. Bueno, ¿cuántas formas tengo de combinar con los otros? Si el primero siempre es A, si el primero siempre es B, bueno, ¿cuántas formas tengo? Van a ver que van a llegar a 24. Porque va a haber un momento en donde se les van a empezar a repetir estas. Se les van a empezar a repetir la forma en que nosotros ponemos a esas personas en las 3 butacas. Entonces, esas se eliminan directamente. O sea, se toma una, no se toman las 2, porque es la misma. Que acá me vuelve a aparecer en B
Que acá abajo, perdón, esperen, lo subo. ¿Subís? No subís, no tenés ganas de subir, no tenés ganas de subir. Que acá me vuelve a aparecer, acá me aparezca siempre A, siempre C y siempre D, acá nunca me va a aparecer A, porque yo empiezo con B. Entonces lo que tengo que ver es hacer todas las combinaciones posibles para ver si tengo B, A, D, B, D, A. No lo hago acá porque es muy largo, chicos. Pero ustedes si quieren probar las 24 opciones, lo prueban de esta manera. De una manera empujando el lápiz. Haciendo una a una. ¿Se entiende lo que pretendo? Es una sugerencia nada más. ¿Qué no es más que esto? Son las 24. ¿Lo entienden o no? No se pueden sentar 2 veces, no. No se pueden sentar 2 veces, Bien. Bueno, entonces, esto es lo que estamos poniendo. Lo ponemos a continuación. Todos los grupos que se forman difieren entre sí, coma. Lo dije antes. Y no me acuerdo porque lo estoy resumiendo. Tanto porque cambia el orden en que se den, como... Sus elementos. Exactamente. Porque cambian el orden en que se den. Porque cambia sus elementos, como porque cambia el orden en que se den. Hasta ahí llegaste. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Punto seguido. No es lo mismo que se sienten A, B y C, coma, que A, B y D. ¿Acá qué hice? ¿Qué es lo que cambié acá? Los elementos. Cambié el elemento C y el elemento D. Coma. Tampoco es lo mismo que se sienten A, B y C que C, A y B. ¿Qué cambié ahí? El orden, exactamente. No tiene otro secreto. Entonces, punto aparte. Una solución es distinta de otra cuando cambia. Algunos de sus elementos o el orden en el que están colocados. ¿Alguno de sus elementos? O el orden en el que estén colocados. Punto seguido. A este tipo de agrupaciones se las denomina variaciones. Acá no va a entrar, voy a seguir acá abajo. A este tipo de agrupaciones se las denomina variaciones. Bueno, esto lo van a ver escrito así. Copien la fórmula, por favor, que está en pizarra.
Y en muchos casos yo lo voy a traducir acá de acuerdo al ejercicio. Bueno, la primera es la fórmula, digamos, la fórmula típica. Y este último tramo, la fórmula típica, la simbología que vamos a encontrar en muchos lugares. La M estaría hablando de los elementos y la N estaría hablando en este caso de los lugares. Este último tramo de la fórmula, por eso digo que a mí no me gusta, prefiero que apelen a los machetes que ustedes tenían de las cursadas de matemáticas. Este es el último elemento. Último elemento. Cada profesor lo da más largo, más corto, con una simbología más compleja, menos compleja. Esto, como tenemos la calculadora, prácticamente nosotros esto no lo vamos a usar. Nosotros vamos a utilizar esta última fórmula y con esta última fórmula lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar en la fórmula los datos que tenemos. Los datos que tenemos son estos. ¿Sabemos lo que es el factorial? Sí, sí. Si la tienen clara, listo. Repetición sucesiva de los números, muy bien, listo, no repito nada, no perdamos tiempo. ¿Hasta ahí ok? Sí, profe. Ustedes díganme si en lugar de copiar, porque el dictado lleva tiempo, por eso yo voy rápido, pero a veces molesta. Si quieren copiar directamente la pizarra, si quieren copiar la pizarra, tienen la pizarra, listo. Copian la pizarra y después lo ponen en el cuaderno, carpeta donde están llevando las cosas. Así sí. Perdón, decime. una pregunta. Dale. Que que hicimos recién del ejemplo de las butacas, Sí. usamos variación. Usamos variación. En el anterior, el de la placa, ¿qué vendría? En el anterior, en el de la placa, lo único que estuvimos haciendo es poner en práctica para qué usamos el principio multiplicativo o el principio de la multiplicación. No, ese Nada más que eso, ahí no hablamos de variación, ni de permutación, ni de combinación. Ahora vienen, entonces ponemos otro título nuevo, permutaciones, problema. 2 puntos y les doy un problema. Esto lo puedo borrar. Una consulta, en el último elemento dice m menos n menos 1. Claro, en el último elemento, porque va a ser, el último elemento tuyo, ¿cuál va a ser? El elemento es m, pero el último lugar, acá fueron 3 lugares, el último lugar por ahí es 25, como decía el compañero, ¿qué hacemos si tenemos tantos elementos? Ponle que sea 25, bueno, 25 se le resta 1, 24, entonces vas a tener m, antes tenías m menos 1, menos 2, menos 3, cuando llegás después de tantos puntitos, llegás al último, acá vas a tener por ahí m, acá pensá que son 50 los elementos, menos 24, ponele. 25 menos 1, ¿sí? Esa es una nomenclatura matemática. No se obnubilen, no se traben, busquen los apuntes, para mí es fundamental, chicos, o compártanlos, porque por ahí alguien los tiene, y es más, hoy se estudia de una manera bastante distinta a la que estudiábamos hace tiempo atrás, en donde tenemos a Julio Profe, a un montón de gente, Mate Fácil, a un montón de gente que nos soluciona problemas de este tipo, hasta incluso ejercicios resueltos.
O sea, metemos el enunciado del ejercicio y ya nos trae el ejercicio. Entonces, a mí me parece como extemporáneo que yo esté insistiendo con una fórmula. La tengo que dar porque es necesario que la vean, que sepan de dónde vienen. Todas estas fórmulas tienen todo un desarrollo, no es que salen de la nada. Como por ejemplo, decir, ¿por qué el factorial de 0 es igual a 1? Esto tiene toda una demostración. Lo damos por sentado. Porque si no hay variaciones es solo una opción. Claro, pero vos hablas del 0 factorial. Sí. No, porque acá hay una historieta, n-1 factorial, es lo mismo que decir n-1 factorial por n. Entonces, se hace todo un despeje de todo esto y vos llegás a la conclusión que tu factorial de 0 es 1. Nosotros esto no lo hacemos, ¿por qué? Porque se da por sentado. Antiguamente, para las probabilidades, para las distribuciones, student, normal, etc., se utilizaban tablas, no se utilizaba la calculadora. Hoy apretamos 3 teclas y tenemos el factorial, entonces vamos perdiendo cuál es el origen de por qué el factorial sale de este lugar. Sabemos que el factorial es la sucesión, la multiplicación o el producto de los números naturales hasta el número 1, desde donde parto. Si parto de 25 factorial, yo esto lo voy a multiplicar por 24, por 23, por 22, hasta el número 1. Números naturales, conjunto de números naturales. Pero esto no se hace, porque todos tenemos en la máquina un montón de funciones. Y cada vez las computadoras son mucho más complejas, ¿no? Entonces, lo que quise decir es que acá, en esto, confíen que es así. Si uno lo aplica, es así. No lo van a aplicar. Lo que van a aplicar es esta que está acá abajo. Es aquella. Es la de arriba resumida. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo llevo al ejercicio dado, me da 4 factorial, 4 personas, 3 butacas. 4 factorial sobre m menos n. Lo reemplacé acá en la fórmula. Me da 24. Hasta ahí estamos. ¿Puedo borrar? Listo, perfecto. Yo pido permiso porque por ahí hay alguien que está copiando, entonces ya no copian, ya directamente sacan fotos, pero bueno. Vamos con permutaciones y creo que no se los dicté. Permutaciones, problema. Pregunta, ¿de cuántas maneras puede disponerse o colocarse, lo mismo? ¿Pueden colocarse en fila 3 señores? Pero, por Dios. A, B, C. 3 señores. A, B, bueno, ustedes lo tienen ahí. Y C. Cerramos pregunta. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden disponer esos 3 señores? Tengo 3 señores, ¿de cuántas maneras los puedo poner? 3 factorial. Exactamente. Pero en realidad... Sería 3 por 2 por 1. Exactamente. Si yo lo pongo como 3 factorial... tenemos que copiar esta fórmula, como en el caso anterior, una fórmula bastante ingrata para mi gusto, pero bueno. Sería igual a n factorial, que es igual... Yo estas fórmulas no las voy a... por eso las estoy copiando. No las voy a recordar en toda mi vida. Me las van a preguntar 100 veces. Las 100 veces voy a volver a mi machete de estudio y mi machete de clase, para poder resolverlas. Es eso. Esa es la fórmula. Con lo cual, en este caso, la permutación de 3, ¿a qué va a ser igual? Al factorial de 3, que va a ser igual a 3 por 2 por 1. O sea que yo puedo ponerlo en 6 posiciones, si quieren, o ubicaciones distintas.
Y esto también muchos suelen hacerlo, hacen esto, A, B, C, C, A, B, B, C, A. ¿Sí? Podría ser eso. ¿Están de acuerdo que podría ser eso? Sí. El problema es si son muchos casos. Exactamente. Esto parece es muy simple, por eso yo voy rápido, porque la verdad es simple, es bastante simple. Bueno, dicto. El análisis a realizar es similar al de las variaciones, coma. Con la particularidad de que cada grupo que forme estará integrado por todos los elementos para agrupar. Con la particularidad De que, espera que yo resumo, me hago mi propio machete y después resumo. Con la particularidad de que cada grupo que forme estará integrado por todos los elementos que existen para agrupar. Punto seguido. Y escuchen la palabra, en estas variaciones, solo podemos cambiar el orden de los elementos. Ya que cada muestra contiene todos los elementos dados. Vamos sumando distintas características a cada una de las técnicas de muestreo, a las técnicas de conteo. Danilo, ¿qué pasó, Danilo? ¿Puedes repetir la última parte? La última parte. Entonces digo, en estas variaciones solo podemos cambiar el orden de los elementos, ya que cada muestra contiene todos los elementos dados. Profe, ¿a qué llamamos muestra? Perdón. ¿A qué llamamos muestra? Bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar con experimentos. El experimento que me piden o que dan es que hay 3 personas y las tenemos que tratar de ubicar, decir de cuántas maneras las podemos ubicar. Bueno, encontramos que las podemos ubicar en 6 posiciones. Mi muestra son esas 3 personas, porque yo no estoy hablando de una población de 100 personas, estoy hablando de esas 3 personas. Excelente, gracias. Al contrario. Bueno, una perlita, no hace falta que la copien. En el caso anterior, ¿qué era lo que me era importante? En el caso de las variaciones. ¿Qué tenía que tener en cuenta? Recomiendo que se hagan un machete comparativo, que pongan variaciones, permutaciones y combinaciones, y que en cada caso pongan, tomo todos los elementos, me importa el orden. Importante, ¿eh? Repito los elementos. Todo lo que estamos viendo es sin repetición. No se repiten los elementos. Los elementos son siempre esos, los dados. No hay más. O mejor dicho,
No vuelvo a repetir los mismos elementos dados. Entonces, yo recomiendo que cuando vuelvan a esto, más allá de la bibliografía que consulten, traten de hacer justamente como una especie de comparación entre lo que son variaciones, permutaciones y combinaciones. Hasta ahora vimos que en las variaciones, ¿qué era lo que nos pasaba? Nos importaba... Cambiaba el orden y el elemento. Exactamente, nos importaba el orden. ¿Tomábamos todos los elementos? No. No tomábamos todos los elementos, exactamente. Y hasta ahora no repetimos los elementos. Vamos a ver en las con repetición que ahí sí se repiten los elementos. Bueno, permutaciones es fácil. En permutaciones repito todos los elementos. Y la permutación es un caso particular de la variación. Solo que acá no estoy tomando alguno de los elementos, estoy tomando todos los elementos. ¿Sí? Aunque se les queme un poco la cabeza, no desistan porque esto después sale solo. Va saliendo solo, a medida que uno va reconociendo las cosas. Pero por eso se les da se les da dictado para que traten de tener por lo menos las cosas mínimas indispensables como son las fórmulas y las definiciones. Las siguientes combinaciones. Problema. En el truco, mejor dicho, abre un signo de pregunta. En el truco, pregunta, y acá no sé jugar yo al truco, ¿cuántas flores, y entre paréntesis, para el que no lo sabe como yo, vamos a poner, en el truco, abro pregunta, ¿cuántas flores, entre paréntesis, 3 cartas del mismo palo? Cierro el paréntesis. Distintas, o sea, flores distintas. Se pueden armar con el 1, 2, 3, 4 y 5 de copas. Cierro el signo de pregunta. Y acá va un poco más explicación escrita para poder sacarla y después hacemos un ejemplo. Punto seguido. Con las 5 cartas de copas formamos grupos de 3 cartas, coma. Con las 5 cartas de copas formamos grupos de 3 cartas, coma. Ay, esperen un poquito porque... Sí, está bien. ¿Qué les dicté como título con esto? Combinaciones, ¿no? Sí. Bien, porque ya estoy mareada. Bien, perfecto. Perdonen, chicos, discúlpenme. Ya lo de la mañana, no tener audio, ya me puso del bonete. Con las 5 cartas de copa formamos grupos de 3 cartas, coma. Pero si en cada grupo permutamos los elementos, seguiremos teniendo la misma flor. Punto seguido. Es decir, coma. Disculpe, profe, ¿cómo dijo la última parte? La última parte, con las 5 cartas de copa formamos grupos de 3 cartas, coma. Pero si en cada grupo permutamos los elementos, seguiremos teniendo la misma flor.
punto seguido. Por lo tanto, es decir, coma, los grupos diferirán entre sí solo si cambia alguno de sus elementos. Punto seguido. Entonces, coma, lo que hay que contar son las muestras de 3 elementos que se eligen dentro de un conjunto de 5 elementos. Perdón, profe, para aclarar nomás. Sí. ¿Cada forma en la que yo puedo combinar es una muestra? Claro, vos vas a tener una flor que va a ser 1, 2, 3, otra flor que va a ser 3, 2, 1, otra flor que va a ser 2, 1, 3. Esas son combinaciones. Cada una de estas es una muestra. Ajá. Si yo cambio el orden, sigue siendo la misma muestra. Si vos cambiás el orden, en rigor, ahora vamos a llegar a una conclusión. ¿Qué le pasa a las combinaciones? ¿Por qué son combinaciones? ¿Importa el orden o no importa el orden? Esto es una flor, esto es una flor y esto es una flor. Cada una de estas sigue siendo una flor. Entonces, Sí, a pero mí... la misma. Exacto. Tienen otro orden, pero es la misma flor. Entonces, lo que estoy tratando de terminar con esa teoría, dije, entonces lo que hay que contar son las muestras de 3 elementos, que son estos que están acá, que se seleccionan entre un conjunto o dentro de un conjunto de 5 elementos, que son los que estaban acá arriba. Donde no importa el orden en que son seleccionados. Cada una de estas es una combinación. Yo seleccioné, los elementos son igual a 5, pero mi flor tiene 3 elementos nada más. Estos son los elementos totales. Yo seleccioné 3 elementos. Cuando selecciono esto y va saliendo en distinto orden al seleccionarlos, porque no tengo repetición, no es que, imagínense esto, tengo las 5 cartas adentro de una caja. Saco una, miro lo que sale
y la vuelvo a poner adentro de la caja. Eso significa repetición o reposición. ¿Sí? Está bueno esto, Sonia, lo que estás diciendo, ¿eh? Me gustó. Traten de hacerlo y traten de comprobarlo, a ver si es así lo del cuadro comparativo. Acá, yo vuelvo. Acá estoy. Entonces, acá no hay ningún tipo de repetición, con lo cual si a mí me sale una flor 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, es la misma combinación, o sea, son no las mismas, son distintas combinaciones que lo que me están dando es la misma flor. Lo único que estoy haciendo es permutando los elementos adentro de esa combinación. Aunque los permute, siguen siendo la misma flor. Entonces, ¿cómo tendría que resolver esto? Bueno, esto es más engorroso y no sé si lo habrán visto antes, pero hay una manera que tiene la cátedra de expresar esto. Combinación la van a encontrar así, la palabra combinación la van a encontrar así, la van a encontrar como combinación de M tomadas de AN, la van a encontrar como M combinación de N. Estas son posibles formas de encontrar la nomenclatura de combinación. Nosotros vamos a usar mucho esta y también esta. Esta, si está puesta en cualquier examen, no pasa nada, yo lo interpreto y se toma como apta. Pero lo que por ahí esto no lo han visto, ¿alguien tiene la calculadora a mano como para hacer esta combinación? La combinación, dale, de 5 tomadas de A3. Todos sabemos cómo funciona. 10. ¿Cuánto te da? 10. Bueno, como estuvimos hablando antes, que están relacionadas las variaciones y las permutaciones, la cátedra arranca por decir esto justamente, que una combinación de M tomadas, así se lee, de AN, es igual a esto. Esto no se ve en todos lados igual, ¿eh? A una variación de M elementos tomados de AN sobre una permutación de N elementos. Yo la verdad no creo que esto lo hayan visto así, realmente, pero es como lo plantea la cátedra. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Combinación de 5 elementos, que son las 5 cartas tomadas de A3, es igual a decir la variación de 5 tomados de A3 sobre la permutación de 3. Esto, si aplicamos esta fórmula, esta es un factorial nada más, ¿qué vamos a tener? 60 sobre 6 es igual a 10, que es lo que el compañero calculó con la calculadora. Se dan cuenta que esta fórmula lo que hace es tratar de relacionar la variación con la permutación. Porque nosotros dijimos que la permutación, era un caso típico, un caso especial de la variación. No se le va a tomar esto. O sea, yo cuando ustedes empiezan a desarrollar los ejercicios con que a mí me pongan esto válido, digamos, correcto, está validado el ejercicio. Yo no voy a pedir que me pongan esta fórmula. El problema es que ustedes conozcan todas las fórmulas, o el objetivo es que conozcan más que problema, todas las fórmulas. Esta es una fórmula que para mí no se usa mucho, pero a muchos les ayuda a pensar cómo sigue, cómo evoluciona el tema de las combinaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, perdón, profe, ¿qué hiciste en esa fórmula? Lo que hice fue relacionar, como nosotros decimos que es un tipo de variación, la permutación, es un caso particular, ¿no? Porque la permutación toma todos los elementos, la variación no toma todos los elementos, y además que habíamos dicho también en la variación. ¿Qué nos importaba en la variación? El orden. Entonces, lo que hace es tratar de relacionar una con la otra. Aprendieron una, aprendieron la otra, las vinculan y llegan a lo mismo que llegó el compañero aplicando esta fórmula, que es la de combinación.
Por ahora, para calcular combinación, lo tenemos que calcular así, de esta manera, como está acá. Claro, pero ¿cómo llegaste a ese resultado? Perdón, no sé, capaz que ¿Cómo llegaste a este resultado? Bien, aplicando la fórmula de variación. ¿Cuál es la fórmula de variación? La fórmula de variación, la habíamos dicho hace un ratito, que es variación de 5 tomadas de A3 es igual a M, 5 factorial de 5, sobre 5 menos 3 factorial. ¿Cuánto te da esto? 5 factorial te da 120 y 2 factorial te va a dar 2. Quiere decir que la parte de arriba te va a dar 60, que es esta que está acá. La parte de abajo, yo digo permutación. Permutación de 3 es igual al factorial, al factorial de 3. Claro, utilizaste las dos fórmulas, digamos. Exactamente, 6. Pero sí. Se puede usar, porque veo que está la otra fórmula de combinación. Sí. De n factorial sobre m factorial, entre paréntesis, n menos... Bueno, esa, la del cuadrito. Que ustedes conozcan, chicos, las que ustedes conozcan. Por eso yo dije, cada profesor tiene su enfoque. Pongan la que conocen, pero lleguen al resultado, nada más. O sea, no me voy a asustar. La cuestión ¿cuál es? Es que yo vea que supieron interpretar que no era una variación, sino que era una combinación. Acá están haciendo uso de las dos cosas que vimos antes, variación y permutación. Entonces, de esa manera llegan a 10. Y vos fíjate que cuando esto, ahora hay mucha combinatoria en el primer tramo de los exámenes, pero después las combinaciones son por calculadora nada más. O sea, ¿vos qué vas a poner? Si hay una probabilidad que poner, es una probabilidad X para calcular, vas a poner casos favorables, 5 tomados de A3 sobre 10 tomados de A6, ponele. Y acá, bueno, acá sigue, ¿no? Arriba 5 tomados de A1. Vas a hacer eso. Vas a aplicar, no vas a aplicar esta fórmula, vas a aplicar esto, que sale directamente por calculadora. Vas a meter a hacer la combinación. ¿Sabés manejar la calculadora para sacar variaciones y combinaciones? ¿Te ubicás o querés que te guíe? No, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, alguno que le explique. Vamos, el que lo hizo antes, el que calculó el número 10. ¿Cómo sería? Yo tengo que hacer 5 tomadas de A3. Estoy en esta. 5 tomadas de A3. ¿Cómo sería? Sería el número 5, Shift. Sí, 5, Shift y después le tiene... Va, en mi caso yo... No, perdón. 5, donde está en la división, arriba dice NCR, combinación. Y es como una C, ¿no? Claro, NCR y te queda... Uy, perdón. 5 Shift, no, había puesto bien, che. 5 Shift. 5, te lo escribo acá, mirá, así lo ves mejor. Perdonen, ¿eh? El que ya lo sabe, perdonen, disculpen. Yo tengo que hacer una combinación de... La combinación es de 5 tomadas de A3, es igual a 5 tomadas de A3. La vas a ver escrita en un montón de lugares. ¿Cómo se hace en la calculadora? 5. Shift. Acá, Shift. Y hay que marcar la tecla de división. Y al lado le pones el 3. Esto te va a dar 10. Esto es combinación. ¿Lo viste? Porque no sé quién me lo preguntó. ¿Lo encontraste? Profe, Sonia, ¿qué dice arriba de su tecla división? De mi tecla división dice N, acá te lo escribo, NCR. Ah, no, yo la tengo. ¿NPR? No, tengo la tecla de por sí NCR. Buenísimo. Hay calculadoras que ya tienen la tecla que dice NCR. Claro. Y arriba dicen NPR.
Claro, listo. Arriba de esa. Ya está. Si la tenés abajo, usas el shift. Listo. Un caso, he visto en los exámenes que cuando, por ejemplo, hay alguien que dice, ay, este caso es de variación. Tengo que aplicar variación. Fenómeno. Entonces, en lugar de irse a la fórmula de variación, que la habíamos puesto por acá, la fórmula de variación que sería esta que está acá, por si no lo ven, esta, ¿qué hacen? Esto lo calculan, pero a través de la tecla de combinación. Entonces eso no se puede dar por bueno, porque ahí me están diciendo dos cosas. Dudo si entendieron que era combinación o variación. Y además dudo del uso de la máquina. Cuando uno quiere calcular con la calculadora variación, se calculan con las mismas teclas, variación y permutación. Ay, bárbaro, Patricio. Se calculan de la misma manera. La variación se calcula utilizando la tecla NPR, o el que lo tiene como tecla, o el que lo tiene en la base de la tecla, o sea, atrás de la tecla, utilizando el shift. ¿Sí? La variación se calcula como la permutación, utilizando las mismas teclas. ¿Está? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? ¿O estarías satisfechos ahí? Serviría calculadora variación. Bueno, entonces yo te digo, ¿la variación de qué era? ¿Esta que está acá arriba? Mira, la variación, la que hizo el compañero, ¿qué hizo? Si yo lo tengo que hacer en calculadora, te hago 5, shift, lo que hice acá, NPR, NPR, como dice Sonia, aparentemente lo tiene en una tecla, yo no lo tengo en tecla, lo tengo en la plataforma, en el plástico o en el metal que está abajo de la tecla, escrito. Para eso tengo que usar el shift. Entonces dice 5 shift dividido, que es el NPR, 5. Mira, esto sería así. 5 permutación. Espera, vamos a hacer variación, vamos a hacerlo más claro abajo. 5 tomado de 3. ¿Los demás lo entienden? Porque escucho mucho silencio, chicos. Yo tengo una variación de 5 tomadas de A3 y tengo una permutación de 3. Sí, profe, se entiende, che, y si me sale syntax error. Bueno, en broma sé. Acá lo que dice Patricio, no sé quién me lo preguntó, pero lo que dice Patricio dice, en mi calculadora permutación es, y se me fue, pero ¿será posible? ¿Qué me dijo Patricio? ¿Qué dice Patricio? Diga, shift más NSR y no es NSR. No apliques nunca en permutación NSR. No, que mi calculadora. No, profe, que en otras calculadoras el NPR está arriba del NSR. Ah, ¿lo tenés arriba en la misma tecla? Claro, en la misma tecla con shift, listo. intercambio. No dije nada, no dije nada. La P es de variación. La permutación es claro. La que es una X con un símbolo de exclamación. Tal cual. Así es, chicos. Esperen que no puedo volver a la pantalla, chicos. Esto es una cosa de loco. Acá. Entonces, en esto que voy a hacer, lo tengo que hacer con ustedes. 5, shift, en mi calculadora. Por eso es válido que cada uno aporte la suya. 5, shift, N, el shift, yo después tengo que multiplicar esto, porque arriba de esto tengo NPR. Y después pongo el 3. Eso me va a dar lo que nos daba antes, que creo que era 120. ¿Será posible? Debajo de esto. ¿Era 120? No, era 60. Era 60. No, 60. 60. Cuando yo aplico permutación de 3, ¿qué hago?
hago Shift, o 5 factorial, que es lo mismo, ¿no? 5 factorial. ¿Eso se ve o no se ve? 5 Shift factorial. Ahí en comentario les puse las teclas, chicos. A ver, fíjense en si son esas. Shift factorial. Ya está. ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Uy, qué silencio. Me aliena este silencio, ¿eh? Yo estaba silenciosa al principio, chicos. Entonces es 3, tiquiti. Lo que pasa, profe, que en tu calculadora te lo tenés de una manera y los chicos lo tienen de otra. Entonces ahí es el problema. Así la confusión. Así es. Entonces, bueno, la cuestión es que yo lo que quise decir con esto es, más allá del uso de esto, acá lo que tenemos es que cuando yo quiero calcular con la calculadora variación, no puedo utilizar combinación. No puedo utilizar las teclas de combinación. Cuando calculo variación, tengo que utilizar las teclas de permutación. ¿Está? Se fueron todos. Me abandonaron. Sí. Perfecto, estaba anotando, perdón. No, piensen, me parece bárbaro. Bueno, listo con esto. Entonces, llegamos a 10, que son las que preguntaba acá, eran las distintas flores posibles que podíamos armar, eran 10. Listo, ya está, fuiste. Con respecto a esto, nosotros ahora sabemos que existen repeticiones, ¿sí? Entonces vamos a poner variación con repetición. Les digo que para mí es la más complicada, variación con repetición. Y hay consenso en eso, que es la más complicada. Generalmente cuando no se puede resolver un ejercicio, la mayoría lo resuelve por variación con repetición. Entonces por ahora, paso a paso, vamosle dando cabida de a poquito. Problema. Variación con repetición, problema. Pregunta. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 5 al 9? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 5 al 9? ¿Qué arriesgarían ustedes? O el que lo sabe. Variación con repetición, esto es variación con repetición, se puede escribir así o se puede escribir así. Y a continuación siempre, N. ¿Qué arriesgarían si alguno recuerda algo de todo esto? ¿No es? Bien. 5 a la 3. Sería 5 a la 3. ¿Por qué? Porque los elementos, ¿cuántos son? ¿Quién dijo 5 a la 3? Yo, porque los elementos son 5. Bien. Y hay que tomar 3 elementos de esos 5. Exactamente. ¿Lo ven los demás o no lo ven? Sí, perfecto. Bueno, les dicto algo. Sí. Dado que, punto aparte, ¿no? Esta es la fórmula y esta es la respuesta. Dado que en cada cifra podemos colocar alguno de los 5 dígitos, coma,
el cálculo que debemos hacer es 5 por 5 por 5. Punto seguido. Así, coma, entre estos 125 números que arroja la respuesta, habrá números que tengan cifras repetidas, coma. Por ejemplo, esos 3 que puse ahí en pantalla. Punto seguido. Por ello, se los denomina variaciones con repetición. O sea, puedo formar determinada cantidad de números. En realidad me están diciendo cuántos números con esos 5 puedo formar, pero que tengan 3 cifras. Y evidentemente adentro de las cifras se me van a ir duplicando algunos números. Por ahí otros no, por ahí tengo el 1, no sé, ¿cuánto eran? Esto era 5, 1, 2, 3, qué sé yo. Pero puedo tener el 1, 1, 3. O sea, acá hay duplicaciones, hay repeticiones. Por eso se llama variaciones con repetición. Parece simple, hay que agarrar el ejercicio y aplicar esto. A ver qué pasa cuando uno lo interpreta como tal. Abajo. Permutaciones con repetición, como título. Voy un poco rápido, pero por el tema del horario que quiero tomar lista, chicos. Permutaciones con repetición, problema 2 puntos. Pregunta, ¿de cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea? ¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea cinco bolillas de las cuales tres son rojas y dos amarillas? ¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea cinco bolillas, de las cuales tres son rojas y dos son amarillas? Entonces, ¿acá qué voy a hacer?
es una permutación con repetición esto, ¿no? Las permutaciones con repetición tienen una fórmula en donde, la verdad que es medio fea la fórmula, pero generalmente lo que uno pone debajo de esta fórmula, en el denominador, siempre es aquello que se repite. En este caso, lo que se repetiría, ¿qué es? Si yo pongo permutación. Exactamente, entonces, en total tengo arriba 5. ¿Y abajo qué es lo que se repite? 3 colores. Exacto. O sea, esto es una manera de sacar aquello que se repite. En las permutaciones con repetición sucede esto. Uno tiene todos los elementos, tiene su factorial, o sea, tiene su factorial de esos elementos, lo calcula y aísla, saca o lo divide por, digo saca porque muchos profesores utilizan ese verbo, sacar aquello que está duplicado. Entonces uno lo que hace es netea aquello que está duplicado. Son 3 rojas y 2 amarillas. ¿Por qué? Porque acá adentro también va a haber permutaciones en esas 3 rojas. Podemos tener la roja 1, la roja 2, la roja 3, la amarilla 1, la amarilla 2, o sea que acá adentro también va a haber permutaciones. Entonces lo que se hace es sacar esas permutaciones para que solamente me quede lo otro. Bueno, el que tiene calculadora, si me quiere decir algo. Es 10, creo. Otra vez 10, sí señor, otra vez 10. Y acá aceitar el uso de la calculadora, chicos, ¿eh? Para aquellos que tienen las mismas, diferentes, lo que les guste, calculadoras. Yo ya ven que tengo una calculadora diferente. Moderna, pero diferentes. FX570 ES Plus. Bueno, punto y aparte. Como el orden en que colocamos las bolillas en fila es importante, coma, ya que tenemos bolillas de distinto color, como el orden en que colocamos las bolillas es importante, porque colocamos las bolillas en fila es importante, ya que tenemos bolillas de distinto color, coma, y además formamos grupos con todos los elementos que disponemos, coma, estamos en presencia de una permutación de 5 elementos. Punto seguido. Por otro lado,
como hay 3 bolillas rojas y 2 amarillas, los grupos formados, o las muestras formadas, es lo mismo, tendrán elementos repetidos. ¿Podría repetir, profe? ¿Cómo no? Como el orden en que colocamos las bolillas en fila es importante, dado que tenemos bolillas de distinto color, coma, y además formamos grupos con todos los elementos que disponemos, estamos en presencia de una permutación de 5 elementos, porque vieron que este énfasis de decir estamos en presencia de todos los elementos, la permutación toma todos los elementos. Punto seguido. Por otro lado, coma, como hay 3 bolillas rojas y 2 bolillas amarillas, las muestras formadas tendrán elementos repetidos. Punto. Por último, vamos a combinación con repetición, problema. Combinación con repetición, problema. 2 puntos. En un frasco hay 3 tipos de caramelos. 2 puntos. En un frasco hay 3 tipos de caramelos. 2 puntos. Menta, coma, frutilla y naranja. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Qué desganado, Luca, ¿eh? Por mí sí. Ya estás en el horno, Luca, ¿qué te pasa? Te noté como diciendo esto, lo mismo, no entendí nada. Ya vas a entender. Tranquilo, ya vas a entender, no calentarum. Viene solo. Esto parece, es mucho de un saque, pero tienen que recuperar los apuntes. Y después tratar de ir a alguno de Rincón, esta piola, el libro ese que está en la bibliografía, se logra. Lo que pasa es que esto es práctica, y cuando vean los ejercicios, ahí empezar a ver, armarse ese comparativo que subió una de las compañeras, Sonia creo, armarse ese comparativo y ver qué es lo que pasa, cuándo tomo todos los elementos, cuándo no los tomo, cuándo hay elementos repetidos, variación, permutación, combinación. ¿Me importa el orden? ¿No me importa el orden? Esas son las palabras puntuales para poder saber cuál de los 3 elegimos, o de los 6 en este caso, porque tienen repetición. Entonces, el ejemplo era, en un frasco hay 3 tipos de caramelos, 2 puntos, menta, frutilla y naranja. Pregunta, ¿de cuántas formas se pueden elegir 2 caramelos? ¿De 3? Qué grande, ¿de 3? Es un capo. ¿De 3? No me dio de 3, ¿eh? No me dio de 3. Vamos a ver. 3, rápido. No, yo voy rápido. Claro, 2 distintos pensé, pero... Ajá, ¿viste? El otro, ¿quién era? Luca, que lo tengo ahí medio desmayado. Y después, yo ya que empecé mal, porque la verdad que empecé mal. Chicos, recién empezamos. No. Lo que les puedo pedir, yo sé que es un horario complicado porque empieza el día y cada uno tiene obligaciones. Yo misma, de acá me tengo que ir a un colegio. Pero, a ver, pongámosle ganas para ver cómo salen los ejercicios
e interpretación y todas las preguntas que tengan que hacer. Se cuentan, pongo abajo, se cuenta con 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Los 3 caramelos. Se cuenta con 3 elementos. Si quieren, entre paréntesis, 3 tipos de caramelos. La respuesta sí es 6, si no me equivoco. Impresionante. Vamos a ver. Impresionante. Ahora el tema es la fórmula. Pero la fórmula la tenés ahí. ¿Por qué Sí, no? bueno. Applicator la fórmula, vamos. Y a ver si llegas a lo mismo. Se cuenta con 3 elementos, entre paréntesis, 3 tipos de caramelos. Y se pide formar grupos de 2 elementos. Sí, entre paréntesis, 3 tipos de caramelos, que dijimos los sabores que tenía cada caramelo, ¿no? Y se pide formar grupos de 2 elementos. Punto seguido. Como no interesa el orden crucial, como no interesa el orden en que se los toman, se trata de una combinación. Bueno, el señor que me dijo amablemente que iba a hacer esta fórmula, ¿la hizo? ¿Le dio el número que tenía que darle? ¿Qué pasó acá? Cuando hay tanto silencio, es problemático esto, ¿eh? ¿Dónde están, chicos? ¿Qué vendría a representar la coma? ¿Qué vendría a representar la coma? El otro componente, ¿ves? Acá tenés, o sea, en la fórmula vos tenés que hablar de elementos totales y elementos tomados. Los elementos totales son 3 y tomo 2. Entonces acá, lo que te viene a representar la coma es que estoy hablando del n acá. Y acá estoy hablando del m. ¿Sí? Aunque incluya un n-1, bueno, son todos los elementos. Entonces, acá, en esto, ¿cuánto me daría si yo lo hago de otra manera? O con fórmula. Si lo hice bien, da 6. Si lo hizo bien, da 6. Tenemos que aplaudir a Sonia. 3 más 2 menos 1, ¿cuánto te da? 4. 4. Dijimos que era otra manera de expresarlos. ¿Alguno se juega a hacer esto en la calculadora? Combinación de 4 tomados de A2. ¿Cuánto nos da? 6. 6. Bueno, evidentemente tienen mucho para pensar. Yo no los voy a agobiar más, quiero tomarles lista, pero quiero que ahora cuando arranquen con ver esos 2 ejercicios, igual yo voy a empezar haciendo ejercicios la próxima vez, pero que por favor traten de hacerme las preguntas del caso, ¿de acuerdo? Profe, esto de recién no entendí. No entendí nada. ¿Qué no entendí? ¿Qué no entendí? Vos, Francisco, sí. Lo de recién. Tipo, Francisco, ¿qué no entendiste? Espera que marco. No, esta fórmula, ¿de dónde salió el 4? ¿Por qué menos 1? Sí, muy bien. Mira, el 3, Todo yo eso tenía, dale, 3 tipos de elementos. ¿Y n qué eran? ¿Qué eran? Yo tomaba de A2. Lo que tomas. De A2. Entonces, sumo eso, es reemplazar en la fórmula. Esto después se convierte, cuando yo ubique lo que tengo que aplicar, se convierte en una cosa absolutamente operatoria. Entonces, 2 menos 1, ¿qué tengo? 3 más 1 me da 4. ¿No querés que lo expresemos así o no te gusta verlo así? Y bueno, esta combinación va a ser igual a
una combinación, si querés, de 4 tomados de a 2. Cuando yo tengo que resolverlo en la máquina, eso me da 6. Si no lo quiero resolver en la máquina, aplico esta fórmula. Pero lo vas a resolver en la máquina seguro. Entonces, se da esta fórmula para que sepas cómo se compone, pero no la usa nadie, como todas las fórmulas anteriores. Son muy pocas las fórmulas que usan. Entonces, acá que tengo 3. El 3, los tipos de caramelos, los 3 sabores. El 2 tomaba de a 2, le saco un 1. Esto es por fórmula. ¿Por qué le sacas un 1? Porque es por fórmula, yo no me voy a poner a desarrollar de toda la fórmula. Una pasada. Estamos 3 días acá. 3 días, está bien. una O sea, horita esto más, sí, una horita más seguro estamos. Y después, no, a veces, viste, es como, no, porque no se repite. no, Pero hay tranqui, a veces que mira, tipo, no. lo descubrió un flaco hace 100 años y no se cuestiona. No, eso. Mira, yo cuando les digo, esta fórmula es importante, tómenla. Estas fórmulas son válidas, porque si no, no sabemos cómo llegamos a lo que tenemos que llegar, cómo llegamos a este 4 tomado de a 2. Y te sirven para apoyar lo que calculó Sonia. Capaz que Sonia lo hizo más intuitivo esto. Pero a mí lo que me interesa es más que nada que sepan lo que tienen que aplicar. ¿Por qué aplico una combinación y no una variación? Después vamos a verlo, porque aplicar la fórmula es simplemente escoger la tecla en la calculadora, no hay otra historia. Entonces, sé que es una combinación, se repiten en el medio, y no estoy tomando todos los elementos. Los elementos eran 4. ¿Eran 4 o eran 3? Eran 3. Los elementos totales eran 3, y yo tomaba de a 2. O sea que siempre ahí va a haber algo, o va a haber una variación o va a haber una combinación. Acá se diferencia de la variación porque acá no me importa el orden. En la variación me importa el orden. Es eso. Cuando vos lo aplicas en la calculadora, te da esto. No tiene mucho secreto. El tema es tratar de saber si esto es una combinación o una variación o una permutación. Y con o sin repetición. ¿Sí? Todo esto hace a que uno se imagine el experimento. Porque como no te dice nada, vos podés decir, y bueno, a ver, ¿de cuántas formas puedo elegir 2? Y bueno, yo lo hago sin repetición, ya está. Pero tengo que pensar, como yo les di el título con repetición, tenemos que aplicar repetición. Quiere decir que lo que yo saqué, lo vuelvo a colocar en el frasco, en el lugar en donde estaban esos caramelos. Por eso es con repetición. Nunca va a haber un ejercicio que no les digas que es con reposición o con repetición, para que ustedes tengan ese indicio de que tienen que aplicar esto. Este ejercicio le faltan palabras. No está bien puesto, no está bien expresado. No es capcioso, es porque yo lo tomé, digamos, lo más simple que pude, lo hice lo más chiquito posible. Pero les va a dar ese dato. O sea, nunca te van a dejar sin el dato que te falta. En este caso, ¿sí? A veces hay datos sobrantes. Cuando lo van a ver en probabilidad, hay datos sobrantes. Bueno, en esos datos sobrantes ahí uno tendrá que estar más alerta si los usa o no los usa. Pero por lo demás esto es bastante lineal. Yo, chicos, vuelvo a invitarlos con esto de que vean lo que tienen de años anteriores, si lo pueden tener. Mira, estaba muy arriba yo. Vean lo que... ¿Cómo es? Vean lo que tienen de años anteriores. Y si no lo tienen, manguéenlo, pídanselo a alguien con la idea de poder terminarlo y poder tratar de elegir la fórmula. Mis fórmulas son piola, o más sintéticas, mejor, si las entienden. Si no las entienden y quieren basarse en las que las aprendieron, las incorporaron por otro profesor, excelente. Uno adhiere a eso también, porque es una manera de que lo fijen. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En el cuadrito que habían mandado, estoy fijándome que en el apartado donde dice importa, en permutación, por ejemplo, dice orden, y en variación y combinación dice naturaleza. ¿Qué vendría a ser naturaleza? ¿Cómo importa naturaleza? No sé en qué cuadrito me estás hablando. No, me mandaron un cuadrito, a ver si tengo... Decime el título, algo ubicas. Creo que la naturaleza se refiere
a los números que contiene eso que dijo Santi en el chat, los elementos. En parte. En la primera hoja está la explicación. Ahí está. En parte, si mirá Sonia, qué seria que se pone. Con esta explicación, más o menos, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer de la guía? Hasta el número 12 inclusive. Perfecto. No quiere decir que tengan que hacerlos todos de cabo a rabo. Traten de empezar a seleccionar. Este me salió o este, porque están los resultados ahí. ¿Viene bien? Vamos. ¿No viene bien? No. Y naturaleza tiene que ver con eso. Con elementos. Lo que pasa es que nosotros ponemos naturaleza acá y es un pelotazo en contra. Entonces, muchos profesores lo llaman naturaleza. Si lo aprendieron así, saben que es el equivalente a elementos, adelante. Sería como en qué forma se hacen los grupos, por así decirlo. De alguna manera. Bueno. Voy a pasar lista, chicos, si les parece. Así es una manera, es temprano todavía, pero es una manera de esto tenerlos asegurados, por si alguno tiene que retirarse o no. Bien, entonces, Acosta. Yo no estoy mirando el chat, así que por favor digan, hablen. Ausente. Albanese. Presente. Alfonso. Presente. Allende. Alonso. Presente. Aranda. Presente. Barraza. No, profe. Se me había colgado, pero Allende presente. ¿Allende está colgado? Presente. No, pero... No pasa nada, listo, ya está. Presente. Aranda. Presente. Presente. Barraza. Presente. Barrio. Presente. Benavente.